Se ha privado al Estado de estadísticas que sean rigurosas y confiables, con lo cual es muy difícil el debate sobre cualquier política pública a partir de la inexistencia de esas estadísticas. ¿Cuánto es la pobreza en Argentina? ¿Cuánto es la indigencia en Argentina? ¿Cuál es la inflación en Argentina? Entonces estos son parte de los temas pendientes. Se ha hablado mucho década ganada, década perdida. Yo prefiero hablar de las cuestiones pendientes que existen hacia adelante. Y una sexta. Por eso hoy le vamos a preguntar si dentro del gobierno existen algunos planes, además de las medidas que se han tomado, para abordar de manera estructural los problemas que nosotros consideramos estructurales. Es decir, las medidas tomadas hasta ahora son medidas que intentan bajar la fiebre, una enfermedad que existe, porque mantener ya por más de 4 años niveles de inflación de 2 dígitos, no hay economía en ningún país del mundo que pueda ser sustentable en el tiempo. Por la pérdida de competitividad, por lo que esto significa el deterioro del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, jubilados, pensionadas y quienes hoy están en la economía informal, y porque existe la imposibilidad de una planificación a mediano y largo plazo de cualquier actividad económica en el país. Entonces esta es una primera cuestión, un primer tema económico-social que le vamos a preguntar al jefe de gabinete. Nuestro sistema tributario es uno de los sistemas tributarios más regresivos del mundo, porque se asienta en un altísimo impuesto al consumo, que es el IVA, que tributan los que menos tienen y los que menos ganan. Es decir, la pirámide tributaria argentina se sostiene fundamentalmente, el primer impuesto es el IVA. Es el impuesto que el 21% lo puso Caballo. El tercer impuesto que más recauda en Argentina es el impuesto, son las retenciones agropecuarias, y el cuarto el impuesto al cheque, que también lo puso Caballo en época donde había muchas incertidumbres económicas. Es un impuesto absolutamente distorsivo. Y ganancias, aumenta todos los meses su recaudación, fundamentado en que alcanza hoy a todos los trabajadores, prácticamente pagan ganancias. Es decir, que un impuesto que en sí es un impuesto progresivo se ha transformado en totalmente regresivo. Es decir, esta cuestión nos parece una cuestión central porque hace a un país donde tuvo un crecimiento a tasas muy altas durante muchos años, inédito en la República Argentina, y hoy muestra un signo claro de agotamiento, porque su gran pilar de sustentación, que era el superávit fiscal, ha desaparecido. Hoy ya estamos en rojo, las cuentas en rojo, encuentran, ayer se tocó algo en el tema de política energética, estamos con muchos puntos que manifiestan señales de agotamiento, por ejemplo en la política energética, donde el saldo de la balanza energética va creciendo en rojo año por año, y esto significa que las perspectivas son muy negativas para el año que viene. Entonces, ¿qué medidas en concreto va a tomar desde el punto de vista tributario del gobierno para adelante? Porque desconocer la inflación, establecer un control de precios de la manera que se establece, es absolutamente ineficaz, y pensamos que medidas como eliminar el IVA del producto de la canasta básica de alimentos, que lo hizo Brasil hace unos pocos días y lo anunció Dilma Rousseff, nos parece que sería una medida estructural, que sería quitar presión inflacionaria sobre los precios, y hacer justicia social justamente es quitar
el IVA en los alimentos que son los que consumen los sectores populares. Y otra medida que pensamos que es estructural es grabar la renta financiera. Somos uno de los pocos países que no tiene grabada la renta financiera. Es decir, quien compra un paquete de hierba o de azúcar paga de cada 100 pesos 21 pesos en impuestos al IVA. Quien hace especulación en la bolsa no paga ningún tipo de impuesto. Este es un bloque que vamos a hoy a abordar con Avalmeida. Digamos, en estos días está, como usted decía, repasando estos últimos 10 años de gobierno, el debate si es una década ganada, una década perdida, y algunos referentes políticos se han manifestado, digamos, en caso de ganar en 2015, qué medidas del gobierno sacarían, o qué medidas del gobierno apoyan. Suponiendo un escenario en el que el FAP llega al gobierno en 2015, ¿qué medidas del gobierno, digamos, dejarían y qué medidas del gobierno sacarían? Usted recién hablaba de una importante reforma tributaria que me imagino que es algo que quieren cambiar. Sí, yo creo que se habla, Argentina habla mucho de la coyuntura y poco de mediano y largo plazo. Y entonces estamos en una política del péndulo donde cada gobierno que llega tiene una predisposición para tirar abajo todo lo que el anterior gobierno hizo sin rescatar absolutamente nada. Y esa lógica periodística que vos estás planteando es la lógica que lleva a esas conclusiones. Y a que algunos sectores de la dirigencia política entren en eso, decir, bueno, si nosotros tenemos mayoría, como el humor social cambia, en vez de tener una política de la dirigencia, de liderazgo y de marcar cuestiones, es como que sectores de la dirigencia se dejan llevar por el humor social o por los comentarios periodísticos. Yo no comparto esa línea de decir, bueno, ahora si tenemos mayoría, vos tenés que si tenemos mayoría vamos a terminar con los malos. Hablemos específicamente de qué temas, porque no todo, por eso no considero que es falsa esa contradicción planteada en un vocabulario de la CEPAL, década perdida, o década ganada, que es la propaganda del gobierno. Digo, hablemos de temas en concretos. El matrimonio igualitario ha sido un gran avance, un paso positivo. La ley de muerte digna ha sido un paso absolutamente positivo. Al socialismo... ¿Y la asignación universal? Es totalmente necesaria y queremos que sea ley. No un decreto de un gobierno que discrecionalmente aumenta o no de acuerdo a como quiera. Esto tiene que ser una política de Estado, una asignación universal por hijo, por supuesto que estamos de acuerdo. Yo tengo proyectos presentados de hace una década en el Congreso argentino en cuanto a establecer un ingreso mínimo garantizado, como existe en todos los países desarrollados en el mundo, que se hacen como subsidio al desempleo, que tienen distintas características, pero la renta básica garantizada universal hoy ya es una doctrina aceptada por todo el mundo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que bajo esas características, pero nunca de decreto y nunca que quede al arbitrio y a la discrecionalidad del gobierno de turno. Por eso quiero que sea ley y por eso nos parece que debe transformarse en una política de Estado. Yo tengo una pregunta. Sí. Hubo, en el último tiempo varias marchas de protesta contra muchas medidas del gobierno y muchos de los análisis que realizan los expertos es que la oposición tal vez no sabe cómo canalizar ese reclamo. ¿Qué lectura hace usted de cómo está actuando la oposición o cómo intenta la oposición canalizar esos votos? Sí. Primero que las movilizaciones
ciudadana la considero un hecho de madurez de la sociedad en 30 años de democracia. Me parece un hecho altamente positivo, que la gente aprendió a manifestarse, a salir pacíficamente a la calle, a plantear sus derechos. Esto como una primera cuestión. Y me parece que no necesariamente eso debiera tener banderas partidarias. Me parece un hecho de madurez cívica de la sociedad que ante determinados hechos se exprese y se exprese espontáneamente de esta manera, se convoca a través de las redes sociales, lo hemos visto en distintos lugares del mundo. Esto expresa un avance de la democracia, primero como una cuestión positiva que sale de la coyuntura. Esto llegó para quedarse. Esto es el avance del nivel de conciencia de la sociedad. Esto no tiene nada que ver con los partidos políticos, y me parece bueno que sea así. Me parece bueno, porque además es transversal. Esa gente que se moviliza puede votar a un partido, puede votar a otro. Me parece bueno que se exprese de esa manera. Y no creo necesario que esa movilización espontánea, masiva, ciudadana, pacífica, se etiquete con el rótulo de algún partido. Creo que es bueno que sea así. En general se expresa como en el mundo, como los indignados, como ocurrió en la primavera árabe, contra el poder. Y son movilizaciones de contrapoder, y está bueno que sea así, porque el progreso en el mundo ha avanzado así. Ha avanzado, más que desde el poder, ha avanzado con las movilizaciones de abajo, de la sociedad, de contrapoder. Así surgió el movimiento feminista, así surgió el movimiento ecologista, y si hay leyes de esa naturaleza no es porque vengan de arriba hacia abajo, sino que han salido de reclamos ciudadanos. Paso al otro tema, que lo considero secundario a que es el principal. Y es distinto al tema de la oposición. Nosotros no compartimos en primer lugar que exista la oposición, es decir, que se puede expresar en distintas maneras los distintos sectores de la oposición con una misma postura ante temas concretos, y eso es posible. Desde el punto de vista de la oferta electoral del socialismo, creemos que la experiencia histórica además lo demuestra, que unir todo en contra para ganar una elección, primero no es correcto y segundo no es eficaz. Y se demostró con la experiencia de la alianza después en el gobierno. Es decir, que desde el punto de vista de la oferta electoral hay que proponer un programa coherente para después gobernar en ese sentido hacia la sociedad. Por lo tanto, desde el socialismo estamos, y el Frente Amplio Progresista, estamos en esa construcción. Es decir, de unirnos con quienes podemos compartir un programa. Y por lo tanto, ¿tiene límites? Sí, claro que tenemos límites. ¿Cuál es el límite? El programa. Un programa de gobierno para proponerle a la sociedad. Y sí, la oposición está tan fragmentada como está el sistema político argentino. Que esa es una deuda pendiente a 30 años de democracia, donde hay un sistema político fragmentado y no claro. ¿Qué quiero expresar? Uno va a Uruguay y tiene un sistema político claro. Tiene un centro izquierda, que es el Frente Amplio, y un centro derecha, que es el Partido Nacional y el Partido Colorado. Está claro las opciones de gobierno. Está claro los programas partidarios. Está tan claro que personas tan distintas como puede ser Tabaré Vázquez y Pepe Mujica expresan lo mismo. Tan distintas uno de otro que expresan el mismo programa y han gobernado con una continuidad con el mismo programa. Está tan claro en Brasil que es el centro izquierda y que es el centro derecha. El PT con sus aliados y la socialdemocracia brasileña con sus aliados. Y es tan distinto Lula de Dilma Rousseff, y hay una continuidad de un programa de gobierno
porque lo expresa un partido político, el PT. Te puede gustar, no te puede gustar, puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero está ahí, está claro. Está tan claro en Chile que es el centro izquierda y que es la centro derecha. La Concertación Democrática, que es una alianza de partidos, de 11 partidos que gobiernan, con un partido más grande que es la Democracia Cristiana, más chicos que son el socialismo y el PPD, y está a la derecha. Y acá hubo alternancia política, después Bachelet estaba en Piñera y mañana estará Bachelet de nuevo. Y está claro el programa de la Concertación Democrática y está claro el programa de UDI, de Renovación Nacional, de lo que es... Y a veces que acá no sea así. Segundo. Bueno, es la bola de cristal, ¿no? El peronismo en Argentina y en estos países no, primero. Pero sí, eso es uno. ¿Por qué? Porque el peronismo expresó en los 90 el neoliberalismo más crudo y hoy el kirchnerismo expresa un programa absolutamente diferente y el kirchnerismo, los herederos del kirchnerismo es tan contradictorio que expresan cosas totalmente distintas a la actual presidenta de la Nación. Es decir, que los herederos puede ser Scioli y Massa, no hay muchos más candidatos hasta ahora, expresan cosas programáticamente distintas, es decir, que es algo más parecido al PRI de México, en cuanto es un partido del poder que no se expresa programáticamente, sino de acuerdo al contexto nacional e internacional. Pero todos quienes somos dirigentes políticos tenemos que hacer la autocrítica por la incapacidad hasta hoy de haber aportado a la clarificación del sistema político en la República Argentina. Me parece que esto es una de las cuestiones. Por eso, yendo a la pregunta inicial, quizás salió mucho la óptica de la respuesta, pero sí, la oposición debe ofrecer a la sociedad, y me parece que se van perfilando distintas propuestas hacia el 2015 para que la gente tenga alternativas de gobierno claras y concretas. Yo creo que no va a haber una sola propuesta, sino que el escenario es un escenario hoy muy dinámico, que se ve tanto en el oficialismo, de acuerdo a lo que pasa en las elecciones de octubre, como en la oposición. Es decir, quizá después de las elecciones de octubre tengamos liderazgos más perfilados para saber cómo se puede presentar esto hacia el 2015. ¿Y cómo cree usted que va a ser el escenario político después de octubre hasta el 2015? Porque hay casi 2 años que el gobierno tiene que seguir gobernando hasta ese entonces. ¿Qué lectura hace usted de cómo puede ser ese escenario? Complicado, imagino que complicado, porque la primera cuestión de juego institucional no está claramente consensuada. Ustedes tienen un grupo, un sector de trabajo que se llama Consenso. Bueno, acá en Uruguay, y siempre vamos a ejemplo de los vecinos para clarificar un poco más la idea, ¿no? En Uruguay yo recuerdo los sectores que estaban muy cerca de Tabaré Vázquez le planteaban, pero ¿cómo vos con 80% de aceptación popular no intentamos reformar la Constitución para que vos puedas seguir? Y bueno, y eso murió en el intento apenas alguien lo expresó. Y claramente existe un rechazo a las reelecciones en Uruguay, consenso de todo social y político para que eso no sea posible. Lo mismo pasó con Lula. Le decían a Lula, che, pero si vos tenés el 80%
de imagen positiva, de aceptación popular. ¿Por qué no reformamos la Constitución? Y si el pueblo lo quiere, lo vota, y entonces hagamos lo que el pueblo quiere. Si el pueblo hoy te está demandando, y no, hay un consenso de no entrar en ese juego. En Argentina eso no está. La Mientras no presidenta esté- en varias oportunidades dijo de que no iba a ir por una reforma. ¿Usted cree que es solo discursivo y que en realidad de fondo hay realmente una intención de ir por una reforma constitucional? La presidenta dijo eso y los sectores muy afines a la presidenta dicen lo contrario. Entonces, una fuerza política que se expresa de manera tan vertical, eso demuestra que claramente el escenario de la reelección, del intento de la reelección, no es una fantasía ni es un invento periodístico, sino que es parte de la realidad. Si no, no estaríamos hablando de eso. Me parece que es parte de la realidad. En cualquier análisis político, sea del sector que sea, del lugar que venga, se plantea que depende del resultado electoral, el escenario de la red se puede plantear o no. Hoy no tienen los números en el Parlamento para aprobar una ley de reforma de la Constitución. Yo le pregunto a ustedes, si lo tuvieran, ¿ustedes creen que no aprobarían una ley de reforma de la Constitución? Así que se dice, por un lado, yo no quiero reformar la Constitución, pero la Constitución Nacional es necesaria reformarla. ¿En qué quedamos? Si vos decís que es necesaria reformarla, ¿por qué no querés reformarla? Entonces, se hacen juegos en donde el tema se ha instalado, no mágicamente, o no por antojo del periodismo o de la ONG o de algún sector de la dirigencia política, sino que el tema forma parte de la realidad. ¿Cómo? Ya para ir cerrando, Matías. ¿Para ir cerrando ya? Sí. Más que Se quedó con ganas. Claro, sí, la segunda pregunta. Dale. Voy a ser más corto en la respuesta. Bueno, la verdad que tengo un montón de preguntas, así que voy a tener que de las acortar. más jugosas. Nos quedamos con un montón de ganas de preguntarles sobre los proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con telefonía móvil, Sí. que digamos es una problemática social que todo se ve muy Sí. en todos lados, y es raro que todavía el gobierno no haya tomado ninguna medida fuerte al respecto, pero está muy interesante los proyectos que se plantean, digamos, de declarar los servicios públicos. ¿Usted cómo ve, digamos, ese panorama? ¿Cree que se puede llegar a aprobar una ley de servicio público, que el gobierno puede llegar a no sé, estatizar alguna empresa? ¿Cómo solucionar este problema? El camino no es la estatización. Lo que nosotros estamos planteando es una regulación con participación, como lo dice toda la doctrina de regulación internacional, con participación de los usuarios, de las provincias, con un ente que esté tan independiente de las empresas como del gobierno. Esto es un criterio de los servicios públicos que no existe en la República Argentina y por el cual venimos luchando hace muchos años. O sea, no es un problema de la contradicción de privados versus Estado, es un problema de regulación democrática, para que la luz, el gas, el agua, todo lo que sea servicio público funcione correctamente. Hoy estamos en el peor de los mundos, es decir, el usuario es el último rincón del tarro. El usuario padece el abuso y no tiene ante quién quejarse. Llamas a una máquina que no te contesta o sos humillado en una empresa y tenemos las tarifas medidas en dólares por minuto de las más caras del mundo. Cuando existe un monopolio, un oligopolio como pasa acá, pues son tres empresas que se ponen de acuerdo para aumentar, entonces pasa lo que pasa.
tenemos mal servicio y tarifas altas. Entonces nosotros queremos que exista competencia, que exista regulación, que exista un control por parte de la sociedad, que es diferente. Entonces no es la lógica de estatizar el servicio de celulares, la lógica es regular en un sentido democrático. Entonces nuestro proyecto de ley apunta a eso, apunta a que exista un ente con personal capacitado, técnicamente capacitado, políticamente independiente, que acceda por concurso a ese ente. Están todos los entes de control de Argentina intervenidos. Esa es otra de las preguntas para hacerle al jefe de gabinete. ¿Por qué el ERRES, por qué el ENARGAS no tienen, como la ley dice, personal que se haga por concurso? Y que esa es la manera de defender al usuario. Entonces, me parece que esta es la cuestión. Sobre todo en un mercado tan dinámico como es de los celulares, de permanente innovación tecnológica, lo que hay que tener es una regulación efectiva y que promueva una competencia activa entre los actores del mercado que determine la baja permanente de los precios y mejor servicio. Hoy estamos al revés. ¿El Ejecutivo no avanzaría en una declaración de servicio público de la telefonía móvil? Hasta hoy eligió el camino de acordar con las empresas y de tener un pedazo del mercado el Estado. Ese no es el camino, porque el camino de ese camino es seguir dejándole a la empresa que hagan lo que quieren, es decir, que abusen de nosotros, que somos los que penamos el uso de los celulares. La última. ¿Alguien? Mati que se quedó con... Sí, no, él está reproduciendo las preguntas de Twitter, de aquí está la gente en Twitter. Las tiene en su cabeza. Vi alguna. Preguntaban por el panorama en Santa Fe también, que digamos es bastante colorido, interesante, más que nada ahora que no va a estar en juego Agustín Rossi, pero que sí, digamos, el reutemanismo por ahí juega con Delcel. ¿Cómo lo ve usted? Hay tres fuerzas políticas que disputan en Santa Fe, la nuestra, que es el Frente Progresista Cívico y Social, que está gobernando la provincia, el justicialismo, con todas sus variantes, pero que va a tener su expresión electoral, y el PRO, que tiene la suya con Delcel. Eso va a ser, digamos, las tres ofertas electorales. Nosotros creemos que es una elección que estamos en condiciones de ganarla, de acuerdo a cómo se presenta hoy, con la lista del Frente Progresista que va a encabezar el gobernador de Wiener y con el presidente de la Unión Cívica Radical, Barletta, y que está en condiciones de ser la que consiste en más apoyo, pero bueno, lo bueno es que en democracia el pueblo tiene la palabra y lo dirá el pueblo de Santa Fe. Pero bueno, nosotros sometemos también en una elección legislativa intermedia también el apoyo a nuestro gobierno provincial y a los gobiernos locales, muchos de los cuales gobernamos en las principales ciudades como son Rosario y Santa Fe. ¿Cómo ve el fenómeno del CEL? ¿Qué opina de ese fenómeno particular?